Porque está con nosotros Eugenio de Medina Lora. Eugenio, un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eugenio, te quería preguntar para empezar por este tema de la contrarreforma, ¿no?, que ha llamado El Comercio en un artículo. ¿Te parece que es algo positivo? ¿Están haciendo? ¿Nos están queriendo tontear? ¿Mejor no hacer nada si es que no va a haber algún cambio? ¿Qué te parece a ti? Bueno, primero un saludo a todos los televidentes y luego, bueno, coincidir contigo, ¿no? Definitivamente los partidos no quieren rendir cuentas al final del día, quieren el financiamiento que tú mencionaste, pero no quieren mayores cambios. Por ejemplo, están incluso aumentando la cuota de postulantes que ellos pueden poner por sí mismos, ¿no? Que antes era 20%, entiendo que va a ser 25% según el proyecto, y no están, por ejemplo, admitiendo la presencia de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones en los procesos eleccionarios de las famosas primarias. Tal cual. ¿No es cierto? Ahora, hay un tema ahí también, Cristian, que creo que necesita una mayor revisión. Por ¿no? favor. Porque comparar, por ejemplo, el proceso de primarias que lo estamos claramente calcando de Estados Unidos, trayéndolo al Perú con una ciudadanía que en realidad está todavía en construcción, por decirlo amablemente, y donde la verdad tenemos una serie de personas que poco se interesan en la política, pues vemos que de repente algunos cambios tampoco pueden ser tan así, ¿no? Yo creo que algunas cosas hay que meditarlas. En todo caso, algo que yo sí lamento es que ni siquiera en la agenda del Jurado Nacional de Elecciones ni de la OMPE haya habido siquiera la discusión del voto obligatorio, que creo que es un tema de fondo que parece mentira, pero o sea, eliminarlo para hacerle el voto facultativo. Yo estoy completamente en ese tema hace muchos muchos años, anteriormente, sí. ¿no? Y no veo que sea una prioridad, ¿no es cierto? Cuando eso realmente sería un elemento que haría que, de por sí, mi modesto entender, mejoraría la calidad de los parlamentarios. Pero en todo caso, eso habría que debatirlo, ni siquiera se somete a debate, ¿no? Entonces, ha pasado ahorita el proyecto entre gallos y medianoche y de pronto va a salir, como tú dices, un proyecto peor de lo que existe hoy día. ¿Qué recomendarías tú? Mejor entonces que no se manden con nada, mejor dejarlo como está y esperar que otro Congreso en verdad sí venga con una intención de cambiar las cosas, porque esto parece maquillaje. Sí, yo creo que sí, yo creo que esos no van a ser cambios fundamentales. Este Congreso, además, vamos a decirlo con claridad, no solamente está basando el síndrome del pato cojo, del pato rengo, es decir, que ya está de salida, ¿no es cierto? Ya no tienen prácticamente poder, sino tampoco tienen grandes luminarias en el Congreso como para abarcar una reforma que no es electoral. Es una reforma del sistema político lo que requiere el Perú. Y yo creo que las mentes más preclaras no están precisamente en este momento en el Congreso, ¿no? Ahora, mi temor entonces, si viene la pregunta de cajón, es qué seguridad tenemos de que esas mentes preclaras vayan a llegar en algún momento al Congreso para que se den esas reformas. Exacto. Es probable que no lleguen, ¿de acuerdo? Porque a medida que uno ve la política como está, uno prefiere verla de lejos, ¿no? Sí. Pero sí hay la posibilidad, por ejemplo, de que un Congreso renovado, con un presidente renovado, que tenga capacidad de convocatoria, uno o una presidenta, estoy hablando de genéricos, ¿no es cierto?, pueda convocar a juristas, a politólogos, ¿por qué no?, a profesionales de otras áreas que puedan sumarse a este tipo de proyectos y que puedan formar una suerte de comisión consultiva del Congreso. Que en todo caso nada nos asegura que vayan a llegar estas mentes, pero digamos que el timing, o sea, los tiempos, digamos, de un gobierno iniciando... Un gobierno nuevo. Un gobierno nuevo. Tiene capacidad de convocatoria que no tiene pues un gobierno que está en este momento con suero en la nariz, ¿no es pero cierto? Habría en todo caso que pedirlo por delante como quizá una promesa de campaña, ¿no? A los candidatos por ejemplo, que se comprometan con eso. Pero ejemplo, no veo que nadie lo haya planteado. O sea, todo el mundo lo dice de la boca para afuera, pero... Porque a nadie le conviene. Por eso hay que generar desde nosotros, desde lo que hacemos un poco opinión pública, ese incentivo para que eso también sea un tema de debate, ¿no es cierto? Un tema de oferta electoral. O sea, ¿qué candidato ofrece llamar a 20 personas de este país, periodistas, politólogos, juristas, y que hagan una especie de consejo consultivo o una comisión de constitución o una comisión que se crea ad hoc para hacer la reforma electoral en los primeros años de gobierno? Correcto. Es una cosa concretísima que te acabo de lanzar, que se me acaba de ocurrir en este minuto, sí. pero que podría ser parte de la oferta de campaña. No, yo creo que y ahí podríamos mirar,
quiénes son los políticos que realmente tienen vocación de cambio y quiénes son los que están en el statu quo para perenizar la mediocridad del Congreso, ¿no? Correcto. Ahora, yo quería pasar a otro tema, el tema de la corrupción y finalmente el caso de Guatemala con esta, digámosle, tercerización de la lucha anticorrupción, ¿no? Esta comisión internacional en una asociación o convenio, digamos, con Naciones Unidas. Hoy hablaba con Jorge Nieto con la radio, ¿no? Y él planteaba, no necesariamente tiene que ser internacional, pero ¿tú crees que crees que la corrupción, digamos, ha sobrepasado la capacidad del Estado peruano de combatirla? ¿Crees que tenemos que intentar cosas nuevas, novedosas, Sin duda. arriesgadas? Sin duda alguna. Y ya que estamos arriesgados los dos, ¿no? Voy a decirte algo. Yo creo que el Perú necesita un poder judicial distinto, ¿no? Por ejemplo, a incorporar cambios que de nuevo, no los puede hacer este gobierno ya, pero el Perú tiene que, por ejemplo, ya comenzar a pensar si es que los jueces y fiscales no podrían ser sujetos de elección. Mira lo que te estoy diciendo. O sea, tú podrías elegir, como en Nueva York, al fiscal de distrito de Manhattan, ¿no es cierto? Tú podrías acá elegir al fiscal de distrito de Lima Norte, ¿no? Y yo como poblador de Lima Norte o ciudadano de Lima Norte, podría elegir si quiero que mi fiscal sea Christian Kutboker, que vive en San Martín de Porres, o quiero que sea Periquito Pérez, que vive en La Molina, fuera de los problemas de San Martín de Porres, ¿no? Y esas son cosas que tendríamos que explorar para cambiar las cosas. Otra de las cosas que debiéramos, o sea, digamos, cosas que deberíamos explorar para romper este cogollo que se ha vuelto el Poder Judicial absolutamente autocentrado y autocontenido, donde yo te paso el cargo a ti, después me pasas el cargo a mí. Al final todos terminamos de los 65 años con 200 cargos, con lindos currículos, lindas fotos, pero no hemos transformado absolutamente nada. ¿De dónde debería venir ese cambio? Claro, primero, como lo hablaba, ¿no? La sociedad civil tiene que indignarse y tiene que mostrar que finalmente algo nuevo se tiene que hacer. Ese es un punto. Liderazgo político. Debe ser tema de campaña. ¿Pero qué político? Porque hasta ahora nadie lo ha planteado. Pero debe ser tema de campaña. Pues debe ser, o sea, es que de nuevo. O sea, ayer estuvo acá Luis Taís, Jorge del Castillo. Yo planteé lo de la Comisión Internacional. Es que entonces, esta pérdida de soberanía. Inmediatamente, y cuando los dos se mostraron tan en contra, yo dije, no, esto es lo que hay que hacer. Fijo. Perdóname, pero es que, a ver, vamos a decirlo claramente. Al político como al empresario, normalmente, no le interesa el cambio. No. Y a medida que se hacen mayores, menos les va a interesar el cambio. El cambio tiene que venir de las nuevas generaciones que están buscando su lugar en el equipo, ¿de acuerdo? Los que quieren romperle el ojo al entrenador, ¿no? Es en los 10 minutos que tienen para jugar. Entonces, ¿desde dónde tiene que venir eso? Tiene que venir de la sociedad civil. Tiene que venir de una... O sea, así como se hizo presión por la Unión Civil y se perdió lo que tú quieras, pero se generó ya un tema, ¿no es cierto? Este tema, que es mucho más grave a mi juicio, no lo estamos moviendo, ¿no? Y debiéramos mover, porque, ojo, lo que te acabo de plantear ni a los abogados les interesa, porque tendrían que volver a estudiar varios cursos de Derecho. Correcto. Porque estamos hablando de muchos cambios que vienen juntos en el tema jurídico. Ellos ya se han acostumbrado a trabajar con las reglas de juego actuales. Pero lo que tú has dicho es el principio de todo. El sistema no funciona, ¿no? O sea, lo único que nos falta, perdóname, es decir a la Corte de Justicia de Chile que nos manden, que les vamos a mandar allá a la gente nuestra para que la juzguen allá, como hicieron con Fujimori, ¿no es cierto? Correcto. Porque vamos a decirlo claro, a los peruanos nos resulta en este minuto, vergonzantemente, más creíble la Corte de Justicia de Chile que nuestra propia Corte de Justicia. Pero parece que ninguno de los políticos quiere asumir esa realidad en la cual estamos, ¿no? Prefieren ir con la bandera de que, bueno, podemos estar peor, no estamos tan mal. Pero, Cristian, no seamos ingenuos. En Estados Unidos, tú sabes que el primer poder del Estado en realidad es el Poder Judicial. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. Ahí hasta el presidente más pintado, como le pasó a Bill Clinton, tuvo que comparecer ante un juez, ¿no es cierto? Y así sucede. Y ha pasado con Nixon y ha pasado con otros presidentes. Pero acá en el Perú, que es un país presidencialista, donde los ministros a la hora de juramentar se arrodillan ante él. Ojo, se arrodillan aunque no haya un crucifijo ahí, ¿eh? O sea, nuestra simbología política nos dice que todo es presidenciable. El poder del presidente es casi el poder de un sumo rey. De hecho, al presidente ni tocarlo durante su periodo. Acabas de mencionar el caso de Guatemala y vemos cómo en otros países latinoamericanos al presidente en ejercicio también lo hacen comparecer ante un juez y no hay ningún problema. Entonces, en una sociedad como la nuestra, el poder del presidente y del ejecutivo es muy grande con respecto a los otros poderes del Estado. Te digo una cosa, todos los partidos políticos importantes tienen sus jueces. Y tienen sus equipos de jueces que trabajan para ellos.
¿no es cierto? Por eso es que cuando al Partido Nacionalista le sale un dictamen en contra de los apristas, estamos moviendo al juez, y cuando ese mismo Poder Judicial lo encausa Alan, dicen los nacionalistas tienen este juez, y así funciona. Entonces, los jueces no tienen credibilidad, cuando los jueces deberían ser la última instancia de la credibilidad. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, una comisión también, esta comisión, digamos, de notables, o qué sé yo, al estilo Guatemala, tampoco también sería, digamos, una posibilidad a estudiar, analizar. Por supuesto que sí, o sea, estamos en una crisis total. A ver, lo último que tenemos crisis en el Perú ahorita es en economía, ¿ya? A pesar de que mucha bulla se hace. Hemos crecido el último mes 3.3%, el anterior 3.5%. No estamos tan mal como dicen algunos de mis colegas economistas. Okay. Donde tenemos la crisis es en el sistema político, que se está viniendo abajo. Pero qué lindo, perdóname, y que en paralelo está creando un Perú que responde a otros códigos. ¿Y dónde salen esos códigos? En el tema de la minería informal que brillantemente está trayendo Hernando de Soto a la mesa, diciendo, oye, estos tipos que pueden ser exterroristas o lo que sea, ya son una fuerza política concreta de ciudadanos. Acojámoslos. ¿Cierto? Y está ocurriendo también en el famoso Chapatuchoro, donde la gente dice, yo voy a quebrarlo al tipo este porque yo no puedo vivir con la situación en la que está. No es que yo esté avalando una u otra cosa, ojo. Estoy explicando desde la ciencia política, desde el análisis político fuerte, digamos, por qué la ciudadanía actúa de esta manera. O sea, yo no creo que toda la gente que esté metida en la minería informal o la gente que esté chapando su choro sean delincuentes de por sí. O sea, lo que tú me estás diciendo es que, digamos, ellos no están yendo en contra del Estado, sino más bien están reclamando la presencia de un Estado que todavía no existe. Por lo tanto, el Estado debería decir, si hay esa organización, me están facilitando el tema. Voy antes de que lo dejen paralítico. Exacto. Coincidamos con el Chapatuchoro y que no pasen a la etapa de déjalo paralítico. El Chapatuchoro, para mí, tiene una lectura en función de lo que te he dicho con respecto al sistema judicial. La gente está queriendo decir, queremos participar en la dación de justicia. Yo quiero poder decir algo. Estoy pensando, por ejemplo, en un sistema de jurado de Estados Unidos, donde la gente... Los civiles son justamente... Es capaz de decir, oye, este tipo me parece realmente que me daña a mí y que daña a la gente que yo quiero y yo estoy representando al pueblo, o sea, el jurado representa al pueblo. Hoy en día la justicia está de espaldas al pueblo, está en favor de los códigos, pero los códigos ya se divorciaron de la gente. Sí. O sea, la brecha de informalidad a formalidad no solamente en economía, eso es donde menos problema tiene. El problema es la brecha en lo social y en lo político. Pero nuevamente has dado con un tema fundamental, ¿no? porque la situación yo creo que amerita tomar riesgos, amerita hacer cambios. Y, por ejemplo, ahorita que tú decías, pensaba, bueno, ¿por qué no para ciertos tipos de, quizá, delitos menores, en lo que son comunidades, vecinos, no dejemos que los linchen, sino hagamos que la justicia actúe y hagamos que efectivamente esos ciudadanos empiecen a hacer un jurado? Para algunas cosas, copiar el sistema norteamericano, el sistema anglosajón del jurado. Por supuesto. Eso también lo he escrito hace algún tiempo. Pero yo te digo una cosa, tú estás partiendo de una cosa que seguramente mis amigos que vinieron ayer a visitarte te han un poco lavado el cerebro. Tú me estás diciendo tomar riesgos. Cristian, perdóname, ya estamos tomando riesgos. Tal cual, por eso es que estamos lo digo. Descalabrando la democracia. La gente ya no quiere... A ver, yo te digo una cosa. Si es que ayer me decían, nosotros podemos, pues ¿cómo vamos a hacer nuestra soberanía? Nosotros, o sea, pareciese que no entienden que hay un tema que se ha desbordado. Nuestra soberanía está desbordada porque la primera soberanía que tú tienes que defender es la soberanía estatal. Estoy refiriéndome a Jean Baudin, ¿ya? Si quieres, por Maquiavelo, ¿ya? Discúlpeme que te un poco académico el asunto, pero desde esos tiempos del Renacimiento ya se hablaba de que el Estado tiene que ejercer la soberanía estatal. Y esa soberanía, que era soberanía de mando sobre la gente, se pierde ¿cuándo? Cuando el Estado no garantiza la seguridad de su gente. Es la única explicación que le dan. Mira tú, ¿eh? O sea, entonces, eso ocurrió en el Perú hace rato, ¿no? Y el Perú tiene que recuperar Estado, ¿no? En vez de que el Estado esté pensando en meterse al petróleo, ¿no? Tiene que preocuparse en sus labores básicas, que son fundamentalmente la seguridad física, interna y externa. En este caso, es un tema fundamental. Es un tema fundamental. Ahora, otro vínculo que conversábamos con Jorge, ¿no? Porque claro, tú has dicho, aquí la gente habla, no, en la economía, y lo dice Alan García en la columna, en la cual más o menos perfila lo que sería un tercer gobierno suyo, shock de cemento, shock de obras para reactivar la economía. Y Carlos Meléndez, analista político, dice, momentito, la prioridad es un choque institucional. Yo creo que tú vas más en la línea de Carlos, porque hablas... No. A ver, cuéntame un poquito. Perdóname. No sé, a ver, como cuando yo digo, el hecho de que me guste el lomo saltado no quiere decir que no me guste el arroz con pollo, Ok. ¿no? Y eventualmente, si quiero los dos,
pues pide la mitad del plato con uno y la mitad del plato con otro. Correcto. Son dos cuerdas que puedes llevar paralelamente. Ok, pero hay algunos que creen que hay que darle prioridad a lo otro. ¿Tú crees que hay que darle prioridad a ambas? Pero dime una cosa, ¿por qué prioridad? Hoy en día tenemos dinero, tenemos recursos, tenemos crédito barato afuera porque tenemos riesgo fiscal bajo. ¿Sabes por qué te lo digo, Eugenio? Porque los gobiernos anteriores no lo han hecho. O sea, el gobierno de Alan García, que fue muy bueno, fue crecimiento económico, pero no se dio cuenta que en una bonanza había que meterle el cambio a las instituciones para que el crecimiento económico y nos enrumemos efectivamente a un Estado moderno. Yo tengo la sospecha que Alan García, ya que tocaste el punto de Alan García, tengo la sospecha que Alan García tuvo demasiada prioridad en limpiar su mal desempeño económico del primer gobierno. Pero en un eventual nuevo gobierno, y esto por favor no es propaganda, García, ¿no? Pero ya, solamente aquí en Perú pues le damos tres oportunidades. No, hay una diferencia entre agarrar la presidencia casi a los 70 años que agarrar a los 35, ¿no? Okay. Ya a los 70 años ya no tienes mucho, digamos, ya tu visión de legado y de vida es distinto, ¿no? Sí. Yo lo que te digo es que el presidente que llegue tiene que llegar no pensando en una nueva reelección, tiene que llegar no pensando en las encuestas, tiene que llegar pensando en el país. ¿No es cierto? Y eso es algo que acá no lo hacemos. O sea, acá en el Perú solamente cambiamos cuando estamos con la soga al cuello, ¿no? Sí. Fujimori implementó una serie de reformas hasta que la economía más o menos se arregló. Tal cual, ¿no? Ya no había otra. Luego lo despidió el señor Boloña. Exactamente. Y seguimos la gente no se acuerda, pero seguimos del 94 al 2000 más o menos de lo mismo. Claro, ¿no? y esas reformas llamadas de segunda generación nunca llegaron. Nunca llegaron. Y se hablaba en ese tiempo de la modernización del Estado, se hablaba del tema del agua, de las concesiones de agua, se hablaba del tema de la educación, y al final nunca se cambió la cosa. Bueno, también vinieron las crisis de Europa, de Estados Unidos, de Asia, etcétera. Pero yo creo que necesitamos a alguien que realmente se sacrifique, y se estoy pidiendo mucho, ¿no es cierto? Y ya no piense en nuevas elecciones, sino piense en los cambios trascendentales que Pero entonces hay un país. tema generacional ahí que tú crees que va a ser importante, porque claro, si tú me dices una persona, Alan García llega a los 60 y tantos años, PPK llega a tantos y finalmente termina Keiko un poquito en una situación complicada, porque ella sí podría estar pensando todavía en su futuro y no poner como prioridad que es un gobierno en el cual tiene que poner todo por el Perú. Bueno, a ver, yo te estoy hablando en términos de lo que, sí, de lo que acabo de sostenerte, sí, nos convendría más un presidente maduro, digamos así, ¿no es cierto? Ahora, Keiko Fujimori tiene otras condiciones, que también hace un balance de la situación, y otros candidatos más, no solamente necesariamente ellos, puede aparecer alguien más por ahí, pero lo concreto es que necesitamos, y yo voy a ir más allá, Cristian, creo que no solamente necesitamos a personas, necesitamos personas que acompañen a esta persona. Eso. ¿no? Necesitamos equipos que ¿No serán partidos lo que necesitamos de verdad? Bueno, es pedir mucho, es pedir mucho. Es que ya me pides tú una cosa demasiado grande con la entrevista como le empezaste, ¿no? Claro. O sea, obviamente los partidos nuestros quieren seguir partidos, ¿no es cierto? Y no quieren formarse como partidos políticos serios, ¿no? Eugenio, un poquito me preocupa también, porque cuando nosotros hablamos por ahí de corrupción, la gente me dice, oye, pero tú estás yendo aquí, el tema fundamental es seguramente el tema de campaña, la seguridad, o en todo caso la inseguridad ciudadana. Ahora, yo soy un convencido de que la corrupción está íntimamente vinculada a la inseguridad ciudadana. Es decir, para mí es más quizá rentable, más eficiente ir contra la corrupción y la inseguridad ciudadana bajaría automáticamente. La corrupción, Poder Judicial, Ministerio Público. El caso de hoy por hoy, la inseguridad ciudadana, algunos tienen adjetivos como hoy granadas. Inmediatamente la inseguridad ciudadana y la gente piensa granadas, granadas. Y vemos que las granadas saliendo del ejército son un caso de corrupción. ¿Crees que finalmente la gente podrá entender que son dos caras de una misma moneda o no te lo parece a ti? Yo creo que son dos monedas distintas, Okay. pero igualmente dos monedas importantes de acometer, ¿no es cierto? Que en algunos momentos tienen rasgos comunes. Hay parte de la corrupción, por ejemplo, la corrupción en las cárceles, ¿no es cierto?, hace posible que los cabecillas sigan manejando sus redes. Los celulares, por supuesto, claramente. ¿no? Esa es parte de... Pero también están los otros, que son los sicarios que se alquilan por 200 soles, 500 soles, dependiendo el año que quieras contratar, ¿no es cierto? Entonces, eso no cae, creo, en la esfera de la gran corrupción, pero sí también hacen daño. Entonces, yo de nuevo, no tengo por qué elegir entre uno y otro. Yo creo que un gobierno tiene que gobernar, Cristian. Un gobierno no puede pasarse 5 años y decir, me aboqué a una sola cosa. Un gobierno tiene que tener una visión holística de lo que es el manejo del Estado, el manejo de la sociedad y acometerlo con la gente apropiada. Lo importante es que sea un presidente que tenga capacidad de convocatoria, ¿no es cierto? Y que pueda hacer que la gente que puede sumar realmente pueda ser llamada y pueda ser escuchada. Correcto. Y porque de otra manera sí, y para eso, ahí está, y para eso hay una cosa fundamental, ¿no? El presidente que asuma no tiene que ser manchado por sospechas de corrupción.
¿no? Por lo menos de aquí en adelante. Un poco virolo. Por lo menos de aquí en adelante. ¿Cómo hacemos entonces? Porque de los candidatos hay muy pocos. No, pero es que tampoco podemos. Yo tengo una visión ahí bien diferente. De repente, mucha gente, Cristian, no podemos pasarnos en el debate político recordándonos las corrupciones de todos los gobiernos. No, yo no creo, por ejemplo, Porque, mira, eso de Keiko, el padre es otra te voy cosa. a poner un Pero, por ejemplo. ejemplo, Alejandro Toledo. De acuerdo, pero no necesariamente tiene que ser Alejandro Toledo el candidato de Perú posible. No necesariamente tendría que ser, ¿no es cierto? No necesariamente tendría que serlo, bueno. Bueno, ahora en el caso del presidente Toledo, lamentablemente le está afrontando un caso de corrupción actual, vigente. Por eso. Yo me estoy refiriendo a la historia. Por eso, Keiko, por ejemplo. Tú discutas con el APRA y le saques la corrupción de los años 80, ¿no es cierto? O sea, me parece que sería como que un debate de Estados Unidos, alguien atacar a los republicanos hablándole de Watergate, ¿no es cierto? Sí, pues, pero por favor, pero si Nixon sigue siendo el candidato, ¿cómo no le vas a sacar Watergate? Sí, pues... Y Alan sigue siendo el candidato, entonces ¿cómo no le vas a sacar los 80? Claro, así como él también se quiere jamonear con el gobierno anterior, ¿por qué no sacarle también el 85? Claro, pero entonces entramos a un círculo un poco complicado, ¿no? Es que justamente no de poner la ambición personal por el partido y por la trascendencia del país y del partido político. Yo te entiendo bien lo que dices, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema que enfrentaba Chemo del Solar cuando tuvo que sacar a esos cuatro futbolistas del Inca, de los Incas, ¿no es cierto? O sea, nosotros no tenemos 11 jugadores, a la justa tenemos 11 jugadores para jugar fútbol. Bueno, el elenco estable que llama nosotros no tenemos pues una pléyade de 12 candidateables, ¿no es cierto? O sea, no somos ni siquiera Chile en este cuento, ¿no? Lo dice Hugo Neira también, ¿no? Es lo que hay, realidad, es lo que hay, ¿no? Tal cual. Y si no, hombre, tú también puedes postularte y yo te puedo apoyar. Paso. Pero ese es el problema, todos pasamos, ¿no? Entonces, no, yo paso porque yo no pongo la carreta por delante de los caballos. Yo no voy a candidatear si es que no hay un partido político en el cual yo tengo 5, 10, 15 personas con las cuales puedo, debatir y competir en igualdad de condiciones. Por eso. Yo no soy caudillo de nada. Por eso. Pero entonces, como no tenemos esos 5 o 10 en ningún partido, hay que dejar que algunos sí se atrevan, ¿no es cierto? O sea, tú dirás, yo para hacer... No, de que me atrevo, pero no me parece que esa es la manera de hacerle bien al país. Mejor me abstengo. Yo creo que una manera de hacerle bien al país es tratando de sumar esfuerzos en la política, porque al final tú y yo sabemos que somos espectadores y comentaristas ocasionales que desde fuera no le hacemos nada al sistema, ¿no es cierto? O sea, nosotros vamos a poder aquí hablar hasta las 12 de la noche y vamos a poder tomarnos muchas tazas de café y la ley de partidos políticos no va a cambiar de acuerdo a cómo se ha movido. Si quieres moverla, tienes que moverla adentro. Entonces ahí también hay un círculo vicioso, ¿no? Hasta qué punto nos involucramos o no. Pero yo no quiero ser tan soñador. Correcto. Yo creo que hay que manejarnos con lo que tenemos y pedirle a los candidatos de ahora, ¿no es cierto?, que mantengan cierto nivel mínimo de capital político para poder atraer a las mejores mentes aquí en adelante. Y yo creo que sería la manera de salir un poco de este cuento. Porque la otra forma, Cristian, perdóname, es decir, aquí no vale nada lo que tenemos y cuando tú tienes vacíos de poder en política, inmediatamente se llenan con algo. Sí, y normalmente eso que lo llena siempre es peor de lo... Exactamente. Entonces tampoco, digamos, no pasemos por agua tibia las cosas, pero tampoco nos convirtamos en los grandes aspirantes a tener acá pues la sociedad de Sócrates. Pero resaltar solamente, ¿no? y que los políticos sean conscientes de que hay una preocupación y de que se tienen que hacer los cambios que la gente pide, ¿no? De hecho, ni siquiera me quedaría ahí. Los políticos tienen enorme responsabilidad, hoy más que nunca, de mantener una imagen prístina ante la gente. O sea, y te lo digo peor todavía, ¿ya? O sea, hoy día es peor ser corrupto que hace 20 o 30 años, ¿ya? Porque hemos pasado ya un trauma de tanta corrupción que los jóvenes, sobre todo, que se incorporan a la masa de votantes, están a un tris de comenzar a escuchar las voces que dicen: este sistema no sirve, la democracia no sirve, y ahí ya sabes a qué nos estamos enfrentando. Claro, pero ahí la gente tendría que entender que finalmente con ese gobierno autoritario, un dictador que se ponga los pantalones, ahí la corrupción es peor, sino que anda tapada hasta que revienta como un volcán, como una olla a presión. Ahí viene el corazón que no ve, ¿cómo es? Ojo que no ve, corazón que no siente. Que no ven, corazón que no siente. A ver, sería iluso decir que a Maduro no lo apoya la mayoría del pueblo venezolano, ¿ah? Sería iluso pensar que la mayoría del pueblo venezolano lo tiene. ¿Tú crees que lo sigue apoyando la mayoría? Por supuesto que lo sigue apoyando. ¿Ya no crees que es una minoría? No. ¿Crees que si las elecciones fuesen limpias igual las ganaría Maduro? Bueno, definamos lo de elecciones limpias. El señor Carter
ha ido ahí varias veces a dar su sello de limpieza, la OEA ha mandado sus observadores y todos los que han ido por allá han dicho que las elecciones han sido correctas. Pero si seguimos, digamos, ¿no? La evolución ha ido en bajada constante, más aún desde la muerte de Hugo Chávez. Bueno, ha ido pero bueno, está en un deterioro económico que lo hace más notorio, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que, a ver, Cristian, creo que nosotros subestimamos a esa parte de América Latina, ya no solamente el Perú real y el Perú profundo, sino esa América Latina profunda que está dispuesta a pactar con el narcotráfico, está dispuesta a pactar con la minería informal, con tal de mejorar su situación. O sea, nosotros creemos que todos los latinoamericanos tienen una visión egregia de la patria y de la república y la democracia. Y no es así, Cristian. La gente en este país y en América Latina, en Argentina también, están contentos si tienen fútbol, tienen el mate y tienen el churrasco, el bife, ¿de acuerdo? Y lo demás, mira, cimentero por ahí, pero más me preocupa cómo se lo Racing el fin de semana. Y estamos caminando y creo que estamos en esa situación nosotros. Solo que desde acá no podemos ver lo que está pasando en el resto del país. Cada tanto surge el chupo, surge con Tía María, surge con Bagua, surge con Loreto. Y pareciera que son episodios aislados. Es parte, creo, de un entramado general que yo creo que nos debiera preocupar y ese verdadero desafío de los políticos para la próxima elección. Eugenio Medina, un placer como siempre. Como siempre, hablar contigo. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos, no se muevan.